En 1990, el mundo creyó estar viendo una simple película de gángsteres, pero nadie imaginaba que Goodfellas ocultaba una cadena de verdades tan brutales que ni el propio Hollywood quiso admitir. Un rodaje vigilado por el FBI, escenas improvisadas que nacieron del miedo real, actores al borde del colapso y secretos de la mafia que jamás debieron llegar a una cámara. Detrás de cada carcajada, de cada disparo, de cada plato de pasta, había un riesgo mortal acechando en la sombra. Y lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Son los pecados ocultos de una obra maestra construida con sangre, paranoia y silencio. Goodfellas no fue simplemente una crónica del ascenso y caída de un mafioso. Fue la radiografía más cruda, precisa y peligrosa jamás filmada sobre el corazón oscuro del crimen organizado estadounidense. Martin Scorsese no buscaba entretener, buscaba exponer una verdad sucia, incómoda, casi prohibida, basada en testimonios reales que podían costar vidas. Durante el rodaje, cada elección, una mirada, un gesto, un silencio, estuvo marcada por el peso de historias que nunca deberían haber salido a la luz. Y para entender la magnitud de esa locura, hay que abrir la puerta que el estudio intentó cerrar. Aquí están los 20 secretos, accidentes y sombras que Hollywood nunca quiso que conocieras. 1. El día en que Ray Liotta actuó con el corazón roto. La cámara temblaba ligeramente, pero no por culpa del operador. Ray Liotta había recibido la noticia de que su padre había muerto, justo antes de filmar la escena en la que Henry rompe a golpes al vecino que molestó a Karen. Scorsese quiso detener todo, pero Ray, con los ojos vidriosos y el alma desgarrada, pidió seguir. Cada golpe, cada respiración agitada, cada mirada perdida, fue real. El dolor personal del actor quedó atrapado para siempre en la película como una cicatriz invisible. 2. Joe Pesci y el miedo que vivió fuera de cámara. El mundo recuerda la ferocidad de Tommy DeVito, pero pocos saben que Pesci se derrumbaba cuando el director gritaba «corten». No soportaba la violencia que debía encarnar, ni la sombra de los verdaderos mafiosos que rondaban el set. Varias noches no logró dormir, convencido de que estaba yendo demasiado lejos, de que la brutalidad del personaje podía atraer consecuencias reales. Su risa en pantalla era hielo, pero fuera de escena era un hombre temblando. 3. La escena de Billy Batts y el disparo que casi acaba en tragedia. En el pequeño bar, la sangre falsa corría, el sudor brillaba bajo las luces, y el ambiente olía a pólvora. Lo que nadie supo fue que una de las pistolas de utilería falló. Un cartucho ruidoso explotó con demasiada potencia, desviándose apenas unos centímetros del rostro de un actor. Hubo un silencio sepulcral. Scorsese blanqueó. Un ajuste mínimo, una vibración en la mano de Pesci, y Goodfellas habría sido recordada no por su genialidad, sino por un accidente mortal. 4. El momento en que la mafia verdadera comenzó a vigilar. Cuando Henry Hill, el auténtico, visitó el rodaje, todo cambió. Autos desconocidos comenzaron a estacionarse frente al set. Hombres que nadie del equipo había contratado se mezclaban entre extras. Algunos saludaban demasiado cordialmente, otros observaban sin decir palabra. Scorsese comprendió que el filme estaba tocando nervios sensibles. No era ficción, era territorio prohibido. El riesgo dejó de ser artístico y se volvió físico. 5. La verdad oculta detrás del Funny How. Esa escena icónica, ese intercambio eléctrico entre Pesci y Liotta, nació de un recuerdo aterrador del propio Pesci. Una noche, años antes, un mafioso real se enfureció cuando él bromeó fuera de lugar. Lo miró fijo, lo humilló, lo acorraló. Pesci creyó que moriría. Al recrearlo en el set, los actores no sabían qué iba a pasar. Scorsese les quitó el guión y dejó que el miedo hiciera su trabajo. Las risas nerviosas, las miradas tensas, los silencios largos, todo era auténtico. Era una herida volviendo a sangrar frente a la cámara. 6. De Niro y la obsesión que rozaba lo inhumano. Robert De Niro no interpretó a Jimmy Conway. Lo absorbió.
Llamaba a Henry Hill el verdadero varias veces al día, exigiendo detalles minúsculos. Cómo encendía un cigarrillo, cómo entregaba un sobre lleno de billetes, cómo caminaba cuando sospechaba que lo seguían. Hill, asustado, confesó que De Niro lo imitaba con tanta precisión que le recordaba a Jimmy Real, un hombre capaz de matar con una sonrisa. En el set, esa energía oscura lo envolvía todo. Los extras evitaban cruzarse en su camino. 7. La escena del Copacabana. Belleza construida sobre agotamiento y rabia. Ese mágico plano secuencia el paseo por la cocina, los pasillos estrechos. La entrada triunfal al club se convirtió en una obra maestra. Pero en el rodaje, era un infierno. La cámara se trababa, las luces fallaban, los extras se equivocaban, y cada error significaba empezar de nuevo desde cero. 12 tomas completas. A la quinta, Ray Liotta estaba empapado en sudor. A la novena, el operador de Steadicam casi se desploma. A la 12ª, Scorsese tenía los ojos enrojecidos. Cuando finalmente lograron la toma perfecta, nadie celebró. Todos estaban demasiado exhaustos para sentir gloria. 8. La violencia que no era del todo actuación. Algunas de las palizas más brutales de la película no fueron simuladas del todo. Pesci y De Niro acordaron que ciertos empujones, ciertos golpes de mesa, ciertos agarrones de cuello fueran reales para que la escena respirara verdad. Varios actores secundarios terminaron con hematomas, labios partidos y ropa rota. Nadie se quejó. Estaban haciendo historia, aunque fuese a costa de su propio cuerpo. 9. El FBI vigilando el rodaje como si fuera un operativo clandestino. Cuando supieron que Henry Hill visitaría el set, los agentes federales se desplegaron discretamente. Algunos se hicieron pasar por técnicos de luz, otros por asistentes de producción. Temían que mafiosos auténticos aparecieran para mandar un mensaje. El ambiente se volvió irrespirable. Cada vehículo que se detenía cerca del set hacía que alguien del equipo tragara saliva. Ese día, Goodfellas dejó de ser solo cine y se convirtió en una guerra silenciosa entre Hollywood y un mundo que no perdona. 10. El secreto que Scorsese tuvo que borrar por miedo. Había una secuencia ya montada, ya lista, que recreaba un asesinato famoso dentro de la mafia. Cuando la comunidad criminal se enteró, un consejo amistoso llegó a oídos del director. Ese nombre no debe aparecer en ninguna película. Scorsese, pálido, ordenó eliminar la escena completa. No guardó una copia. No habló del tema jamás. Para la historia del cine, esa secuencia simplemente nunca existió, pero los que estuvieron ahí saben que fue la noche más tensa de la producción. 11. El maquillaje de la paranoia. Cuando Ray Liotta dejó de actuar, durante la famosa secuencia del helicóptero, Henry Hill se hunde en una espiral de cocaína, sudor y persecución mental. Pero lo que casi nadie sabe es que Ray Liotta pasó semanas enteras sin dormir lo suficiente, estudiando cada gesto, cada tic nervioso de un adicto en caída libre. Cuando llegó el día de filmación, sus ojos estaban realmente inflamados, su mandíbula temblaba por agotamiento real y su voz se quebraba sin que Scorsese dijera nada. La paranoia que vemos en pantalla no es una actuación. Es un hombre al borde del colapso físico y emocional. 12. La cocina roja, un ensayo improvisado que reveló la violencia verdadera. En la escena donde Jimmy y Tommy presionan a Morrie en la trastienda, la situación se descontroló. Joe Pesci, metido completamente en su personaje, lanzó un cuchillo de utilería con demasiada fuerza. El objeto rebotó en la mesa y pasó rozando la cara de Frank Vincent. Hubo un instante de silencio, una especie de vacío en el que todos entendieron que habían cruzado una línea peligrosa. Scorsese mantuvo la energía y volvió a rodar. Corría adrenalina real, el miedo también. 13. El cadáver que nadie quería mover. En una de las escenas del asesinato de Billy Batts, había un maniquí ultra realista cubierto de sangre falsa. Tan verosímil, tan grotesco, tan idéntico al cadáver de un hombre golpeado hasta la muerte, que varios miembros del equipo se negaron a tocarlo. Una asistente de producción vomitó,
Un electricista se retiró a fumar con las manos temblando. Scorsese observaba en silencio. Quería exactamente esa reacción, ese rechazo visceral. El cine, para él, debía oler a verdad, incluso si la verdad daba náuseas. 14. La llamada que paralizó al equipo entero. Una tarde, mientras ajustaban luces para una escena en el aeropuerto, llegó una llamada anónima al set. Un hombre, con voz calmada, dijo solo una frase: «Están contando historias que no son suyas», y colgó. Nadie habló durante varios minutos. Scorsese ordenó reforzar la seguridad. Algunos actores pidieron terminar sus escenas lo más rápido posible. No se supo nunca si fue una broma o una advertencia real, pero el miedo se sintió como una sombra, extendiéndose sobre todo el rodaje. 15. El día que Joe Pesci consideró abandonar la película, la intensidad del papel, las escenas de violencia extrema, la constante presión de representar fielmente a un criminal impredecible, todo eso fue acumulándose. Una mañana, Pesci llegó al set con los ojos enrojecidos y le dijo a Scorsese que ya no podía más. Estaba agotado, emocionalmente drenado, y tenía miedo de perderse dentro del monstruo que interpretaba. Scorsese, con una serenidad casi paternal, lo convenció de quedarse. El cine también necesita de los que caminan al borde del abismo. Pesci volvió, pero nunca fue el mismo. Cuando Goodfellas llegó a los cines, no solo redefinió el cine de gángsteres, lo pulverizó. La crítica entendió de inmediato que Scorsese había logrado algo que muy pocos directores se atreven a tocar. Un retrato del crimen tan íntimo, tan real y tan incómodo que parecía más un recuerdo prohibido que una película. Los espectadores no estaban frente a una ficción, sino frente a una confesión abierta de un mundo donde la lealtad es polvo y la violencia es ley. Con el paso de los años, la película dejó de ser solo un clásico y se convirtió en una especie de manual emocional sobre la corrupción humana. Cada personaje: Henry consumido por la ambición, Jimmy devorado por la paranoia, Tommy esclavo de su propia furia, representa una forma distinta de autodestrucción, una radiografía de cómo el poder sin límites acaba devorando incluso a quienes lo buscan para sentirse vivos. Su influencia se expandió como una mancha de tinta. Sin Goodfellas, no existirían The Sopranos, ni el lenguaje moderno de las series criminales, ni la forma en que el cine retrata la violencia con sinceridad quirúrgica. La película enseñó que lo brutal también puede ser hermoso cuando está contado con verdad, que el caos puede convertirse en poesía si la cámara se atreve a no parpadear. Hoy, más de 3 décadas después, Goodfellas sigue siendo una obra que respira. No envejece, no se suaviza, no pide disculpas. Permanece como un espejo oscuro donde cada generación vuelve a mirar y descubre que la línea entre el crimen y la vida cotidiana es más delgada de lo que jamás imaginó. Con el tiempo, lo que empezó como una historia de mafiosos terminó convertida en un testimonio eterno sobre la fragilidad humana y el precio devastador de las decisiones que tomamos cuando creemos que nada puede tocarnos. Por eso, Goodfellas no es solo cine, es una herida que sigue abierta en la memoria cultural del mundo. En el fondo, Goodfellas nos recuerda una verdad tan antigua como la ambición humana. Nadie entra en la oscuridad sin dejar algo atrás, y nadie sale de ella sin pagar un precio. Scorsese no filmó una historia de gángsteres para glorificar la violencia, sino para revelar el vacío que se esconde detrás del poder fácil, del dinero rápido, de la vida que promete todo y termina robándolo todo. Henry Hill quiso volar demasiado cerca del fuego, y lo que encontró no fue grandeza, sino cenizas. Jimmy pensó que el miedo podía sostener un imperio, pero terminó siendo prisionero de su propia paranoia. Tommy confundió la brutalidad con respeto, y su final fue la respuesta más honesta que el mundo criminal podía darle. La película nos mira de frente y pregunta, en silencio, ¿cuántas veces perseguimos lo que brilla, sin darnos cuenta de que es un cuchillo reflejando la luz? En ese espejo oscuro, Goodfellas nos ofrece una lección brutal. La gloria es fugaz, la lealtad es frágil, y el precio de la violencia nunca deja de cobrarse. Es cine, sí,
pero también es advertencia, cicatriz y eco. Un recordatorio de que incluso las vidas más deslumbrantes pueden desmoronarse con un solo disparo o una sola mala decisión. Al final, Goodfellas nos deja con la sensación inquietante de haber visto demasiado, de haber escuchado secretos que quizá no deberían contarse, pero que necesitamos conocer para entender la oscuridad que habita detrás de la fascinación por el crimen. Cada escena, cada gesto, cada silencio se queda suspendido como un recordatorio de que la verdadera violencia no está en los disparos, sino en las decisiones que nacen del orgullo, del miedo y del deseo de pertenecer a un mundo que siempre termina devorando a los suyos. Ahora la pregunta queda en tus manos, amigo. ¿Cuál de estos secretos te dejó temblando? ¿Cuál cambió tu forma de ver la película para siempre? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con quienes aman el cine sin filtros. Y no olvides suscribirte para seguir explorando las sombras ocultas detrás de las obras más icónicas de Hollywood. Aquí, donde el cine respira verdad y donde los mitos revelan su costo más alto.